Gracias por estar con nosotros. Me encuentro en el Congreso de Rescatando el Amor Despierta Ya. El día de hoy con un tema sumamente interesante que nos presenta Olivia Núñez Orellana. Es el tema sobre el paganismo, un tema fundamental, cómo nosotros en este tiempo nos hemos pues vuelto más paganos que amantes de Dios, más le creemos a las cosas del mundo que a Dios, más nos importan los sortilegios, los horóscopos, las, eh, eh, las buenas suertes, los amuletos que la cruz de Cristo. Y por eso invitamos a Olivia a hablar con nosotros. La Fundación Rescatando el Amor es una fundación que tiene por objeto desarrollar al ser humano en su integridad, en todas sus formas, para que brille la dignidad humana. Y es por eso que el día de hoy tenemos a Olivia, y Olivia tiene un currículum precioso, muy vasto, y quisiera, antes de presentar ya directamente su charla, primero darle la bienvenida a Olivia. Olivia, gracias por estar con nosotros. Encantado. Y pues voy a presentarla. Ella dice de ella que le define su pasión por formar y promover la belleza de la persona, del matrimonio y de la familia. Ella estudió comunicación y pedagogía y es orientadora familiar y coach para los jóvenes, matrimonios y familias. Y acerca del cine, ella es guionista y productora de cine mexicano con valores. Ella le interesa muchísimo mostrar esa belleza de los valores y lo hace usando, o no lo hace sin usar los aerópagos modernos social media o social media. Nos vas a explicar un poco más eso, yo creo. Desde el 2008, ella dirige Be Human, que es un concepto de sentido común, pero hoy es bastante novedoso, y es un programa internacional de formación de jóvenes líderes que participan como delegados juveniles en las conferencias internacionales de la mujer y de población ante la Organización de las Naciones Unidas, representando a 8 países. Es expositora en foros nacionales e internacionales en España, en Italia, en Hungría, en Costa Rica, en El Salvador y en varios foros de la República Mexicana en el idioma común de muchos, amor a la vida y a la familia. La mujer del año 2011, en la categoría de desarrollo social, por promedios y casada desde hace 30 años, con el don de tener 2 hijas comprometidas con el desafío de su generación. O sea que ella fue nombrada como la mujer del año 2011. Es lo que estoy comprendiendo de su biografía. Ella ha sido docente de la Universidad Anáhuac Norte y Sur y coordinadora de las cátedras en Humanidades en la Universidad Anáhuac México Norte y coordinadora académica en el Instituto Juan Pablo II. Ella reconoce que el enorme desafío, y ese enorme desafío para el amor en el matrimonio y en la familia, está presente ante la sociedad, que es una sociedad líquida. Es directora del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para Ciencias sobre el Matrimonio y Familia, que tiene la sede en México. Pues, Olivia, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que eres una persona muy ocupada y que te has dado el tiempo para darnos en Rescatando el Amor, esta fundación que desarrolla de manera integral a la persona humana y desarrolla principalmente los valores de la vida, de la familia, de la libertad. Pues te doy la palabra, te escuchamos con muchísima atención y te agradecemos de nuevo el estar con nosotros. Olivia, tienes la palabra. Agradecida estoy yo por estar hoy con ustedes dialogando y aprendiendo juntos en un momento histórico muy peculiar, que nos llama a la reflexión y que tiene mucho fundamento del cual podríamos reflexionar. Y cuando pensaba en esta charla y en este tema de cómo abordarlo, pensaba en que nos hemos convertido en una sociedad de rostros encubiertos. Si me permiten la actuación, que ya no es actuación porque lo hacemos todo el tiempo, es que vamos todo el tiempo solamente con la mitad de nuestro rostro expuesto a los demás. No voy a hablar así, aunque así lo hacemos ahora todo el día porque no nos entenderíamos, pero esto se ha vuelto el signo de los tiempos. Nosotros sabemos que Dios nos habla a través del signo de los tiempos y desde luego que este momento que estamos viviendo, esta pandemia mundial, inesperada, devastadora, angustiante, no es algo que Dios haya ni querido, ni propiciado, ni que tenga nada que ver con ello, pero ciertamente a través de esta realidad nos está haciendo un llamado a esto que hoy son nuestros rostros encubiertos. ¿Quién está detrás
de estos cubrebocas, quién es esa persona, cómo nos hemos olvidado de encontrarnos unos a otros, y de eso me gustaría reflexionar con ustedes. Lo primero es que hace algunas semanas, meses ya, meses que se han ido muy rápido en este 2020 que ha corrido casi sin ser sentido, pero hace algunos meses escuchaba frecuentemente, y me incluyo porque lo decía, frases como "paren el mundo que me quiero bajar", o "ojalá no hubiera tanta gente en esta fila", "ojalá hubiera venido a este centro comercial y no hubiera nadie para poderme mover libremente y a toda prisa como siempre voy", "ojalá que nadie me estorbara en el tráfico", que la gente desapareciera, era el deseo un poco para poder ir haciendo toda esta vida vertiginosa en la que nos desenvolvemos cotidianamente, o nos desenvolvíamos. Y anhelábamos espacios vacíos porque queríamos ir tras la prisa, tras la consecución de objetivos, lograr hacer más cosas en un día, y terminábamos el día agotados diciendo, me quedaron pendientes, mañana de vuelta a las prisas sin sentido. Y se nos concedió. El mundo se detuvo, el mundo se vació. Y me emociona pensar en esas imágenes apenas vistas hace unos 3, 4 meses, de monumentos vacíos, de plazas completamente solas, de iglesias cerradas, de centros comerciales y parques y colegios con las puertas cerradas, y de personas que ya no estábamos ahí. Un mundo de personas sin personas. Y todos presenciamos esa noche donde el Papa Francisco, en una plaza de San Pedro vacía, caminaba solo, completamente solo, en medio de la lluvia, expresando esa vaciedad, ese mundo que había llegado al extremo del desencuentro, a la soledad total, a la angustia de la desolación. Y es ahí donde empezaron todas las reflexiones. Él mismo esa noche nos dio muchos visos de esperanza cuando nos dijo y nos recordó la promesa de Dios de estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Pero en este tiempo hemos encontrado otros matices y otras formas de reflexionar en lo que podríamos aprender de este tiempo. Y me gustaría hacer referencia a 3 palabras que se han vuelto comunes en los noticieros, en nuestro lenguaje, tal vez en nuestro sentir, en nuestro corazón, que no son en principio positivas o son neutras algunas de ellas, pero que podrían tomar un sentido o el otro según lo decidamos. La primera palabra es la muerte. La pandemia nos ha traído la vigencia y la contundencia de la muerte, una realidad que no desconocemos, una realidad que no nos era ajena, pero que en esta situación se nos ha recordado la vulnerabilidad y se nos ha acercado la muerte, tal vez tan cerca como que se ha llevado un ser querido o ha afectado a personas muy cercanas a nosotros. Pero si no hemos tenido esa situación, lo cierto es que cada noche, cada día, cada vez que prendemos un noticiero, lo que oímos es un récord de muertos por una pandemia, por una situación mundial que no fácilmente está entrando en control y que estamos padeciendo en todas las latitudes del mundo y que está afectando a unos y a otros, a ricos y pobres, a grandes y a chicos, a jóvenes, sometiéndolos a un camino de sufrimiento que te ha familiarizado también con nuestro lenguaje, el ser entubados, el morir solos, el ser enterrados sin ser despedidos, en familiares que no pudieron ver a sus seres queridos una vez que entraron al hospital, en muertes totalmente inesperadas en personas sanas. Y mi pretensión no es traer esta nube gris, ¿no?, que puede ser la muerte, sino hacernos pensar que pensar con esta relevancia y con esta contundencia de la muerte, en realidad nos lleva a plantearnos cuál es el sentido de la vida. Porque la otra cara de la moneda de la muerte es la vida. Y si esta situación de muerte persistente que ha cundido por los últimos meses en todos los países y que sube y baja en las estadísticas, no nos hace la pregunta de cuál es el sentido de tu vida,
si vives con un sentido de eternidad o si realmente crees que vives o tienes una narrativa de que hay algo más, que la vida en realidad es esa vida hacia la que todos nos encaminamos, o en realidad esa es solo una narrativa, pero en tu realidad cotidiana la muerte significa la desolación total y entonces no hay un sentido real en nuestra vida. Entonces, esta palabra nos trae un túnel de reflexión en el que lo que convendría contestar es cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido real que yo tengo de la vida, cómo es que vivo cada día pensando en ese destino común, que es el fin de una vida terrena, pero confiado y esperanzado en una vida futura que además anhelamos. Muero porque no muero, decía Santa Teresa. A ese grado el anhelo de una vida mejor, pues sabemos que esta terrenal es de paso y que además nos encontraremos con todos aquellos a quienes amamos en un lugar mejor, aquel al que nos dirigimos. Y sin embargo, cuando esta realidad se acerca tanto a nuestra presencia, nos pone en realidad contra las cuerdas, nos pone en el examen final de decir cuál es el sentido real que yo doy a mi vida, hacia dónde me dirijo. ¿Cuál es la densidad de mis días que pasan sabiendo que puede ser que hay un mañana, puede ser que no, pero que la vida toma vigencia y toma densidad en el presente, que es lo que tengo sin más? Y eso me lleva a la segunda palabra que también se ha cuestionado en este tiempo y que creímos que podríamos dominarla, y se llama tiempo. El tiempo es algo que se ha venido a modificar totalmente en la perspectiva que lo teníamos previsto. Estábamos siempre contra reloj, caminábamos siempre con planes de voy a hacer esto la próxima semana, el próximo mes, el próximo verano. Incluso nos dábamos el argumento a nosotros mismos de hoy no puedo disfrutar la vida, hoy no puedo disfrutar a mis hijos, hoy no puedo estar con mis seres amados porque tengo demasiadas cosas importantes que hacer. Pero en el verano, en la Navidad, en la siguiente ocasión que me encuentre con ellos, entonces sí los voy a disfrutar porque habrá tiempo para eso. Hoy no lo tengo, pero lo tendré. Y lo que nos ha enseñado esta realidad de rostros encubiertos, esta pandemia, esta vulnerabilidad de nuestra fragilidad humana, es que el tiempo es también una criatura de Dios en la que estamos sumergidos para conjugar en el presente nuestra verdadera capacidad de amar. Muchos de nosotros en este tiempo hemos reflexionado lo que teníamos y hoy no tenemos. La posibilidad de ver a nuestros seres queridos, de salir libremente por las calles. Incluso vamos por ahí quejándonos de la incomodidad de tener que cubrirnos el rostro cuando podríamos no hacerlo. Anhelamos libertades del pasado, de un pasado que no era mejor que hoy, simplemente era el pasado. Otros de nosotros, que no hemos aprendido la lección, estamos esperando el día que esto termine para recuperar nuestra rutina y hacer todo lo que no estamos haciendo ahora, porque el futuro promete que podamos recuperar el tiempo perdido. El viaje que tuvimos que cancelar, la boda que no pudo celebrarse, el cumpleaños que tuvimos que pasar solos en casa porque no pudimos reunirnos con los demás, todo lo que quedó pendiente, el negocio que tuvimos que cancelar ahora porque vendrá en un futuro. Pero ni pasado ni futuro son las coordenadas del cristiano, porque el presente es la única evidencia que tenemos para conjugar el verbo amar. Se ama la realidad que se tiene, se ama a las personas con las que se convive hoy. Estamos aquí hoy y ese es el espacio de tiempo que Dios nos regala para realizarnos plenamente en nuestro paso momentáneo por este mundo. Y sin embargo, siempre atrapados entre el pasado y el futuro, el presente nos parece demasiado transitorio, demasiado insignificante. Y perdemos la oportunidad de vivir lo que se nos da, lo que hay. De manera que el tiempo, que ahora además nos ha enseñado que no se puede planear todo, que no sabemos si mañana van a cambiar las condiciones, si mañana estaremos, si mañana podremos movernos con libertad, y nos ha vuelto un poco a esa conciencia de estar hoy y qué puedo hacer hoy con la realidad que tengo en mis manos, que además es la única que tengo.
y que es la única que puedo realizar como les digo, este verbo que define nuestro ser cristiano, que es el amor. Solamente con el que me encuentro, solamente con el que hablo hoy, solamente es la única oportunidad, es la prueba que tengo que superar para vivir ese mandato, ese espacio de fecundidad, que es amar a los que tengo en tiempo presente. Entonces, si la muerte nos ha hecho plantearnos cuál es el sentido real de mi vida, a qué le doy importancia, si es cierto que cuando yo pienso que tengo una visión de vida futura, mejor, de una vida eterna, pero en realidad me apego a lo que tengo, vivo como si todo dependiera de lo que puedo conseguir, de poseer, de lo que... Entonces hay una dicotomía que no me hace vivir unificado entre este sentido de vida y lo que digo que creo de esa vida. Entre el tiempo, que pensamos que siempre lo podemos controlar, que siempre lo podemos subordinar a nuestros deseos, y que no vemos como criatura. San Agustín se refería al tiempo como una criatura de Dios en la que podemos realizarnos y en la que conjugamos la posibilidad, la única posibilidad de amar. Y esto Teresa de Calcuta lo vivió plenamente porque ella aprovechaba los últimos minutos de la vida de alguien para hacerle sentirse amado. De esa dimensión es el valor del presente. No importa la historia de esta persona con quien se encontraba, este moribundo a quien no conocía. No importa que quedaran 5, 7, 10, 15, una hora de vida. Ella hacía que esos pocos minutos valieran todo para esa persona con la que se encontraba y conjugaba en un presente pleno la posibilidad de amar a ese alguien que hiciera de ese momento presente una vida de fecundidad y que se borrara toda una historia tal vez de sufrimiento o de soledad. Y la invitación de hoy, de esta situación, de esta pandemia de rostros encubiertos, nos plantea esa misma premisa. Y la tercera, para no alargarme, es la palabra aislamiento, confinamiento, cuarentena, encierro, como cada quien le llame. Nos ha sometido a una carencia de libertad, una carencia de libertad de tránsito, desde luego. Nos ha confinado a nuestros hogares, a espacios cerrados, algunos que hemos tenido la suerte de poderlo hacer, a otros no han podido quedarse protegiendo a su familia y a sí mismos porque han tenido que salir a trabajar, pero todos hemos estado ante esta nueva realidad. Incluso el solo cubrebocas se ha vuelto una manera de encierro, una manera de volvernos hacia nosotros. Y en eso veo el riesgo más grande y la mejor oportunidad de esta pandemia. El riesgo más grande es porque el hombre se realiza en el don de sí mismo, en la donación al otro, en el encuentro, en la capacidad de asombrarse con quien se encuentra y de descubrir ahí el misterio de todo un Dios que habita en él, sin prejuicios, sin falsas estigmas o etiquetas que le ponemos a las personas cuando las vemos porque ya calculamos lo que podemos predecir de su vida, de su sufrimiento. Y Dios nos ha regalado la maravillosa oportunidad de dejarnos solo la mitad más importante de nuestro rostro, la mirada. La mirada que además en el caso del ser humano, de la persona humana, la mirada refleja el contenido interior del alma, que no es así con otros seres vivos, porque los animales no hay algo que penetra y se puede ver un interior, porque no hay un interior. Ellos simplemente ven y ven fijamente y nos hacemos la ilusión de que nos miran, pero no nos miran, nos ven, nos observan, nos intuyen instintivamente, adivinan nuestros pasos en un código de premio, de instinto. Pero el ser humano tiene una dimensión que le hace imagen y semejanza de Dios, que es poder mirar al otro y penetrar en el otro en una capacidad de asombrarse del misterio que habita en él, que es Dios mismo, y de descubrir una riqueza de la cual no es dueño, no posee, pero se puede asombrar
y se puede alegrar y se puede enriquecer. Y solamente en este diálogo, que no requiere palabras, por eso bendito Dios que se nos ha tapado la boca, porque el verdadero encuentro se da en la mirada. Cuando eres capaz de ver al otro y contestar lo que ya decía el Papa Francisco en este famoso discurso en Lampedusa, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está ese otro que has ignorado, que te ha parecido poca su tragedia porque no está en tu mismo continente y que ahora es un hermano como tú al que solo puedes mirar y descubrir y que solo puede mirarte y descubrir y del cual no podríamos adivinar su sufrimiento, su dimensión, su riqueza, si no es que nos detenemos a mirarle. A mí me maravilla ver cómo hemos tenido que aprender a sonreír con los ojos, a comunicarnos con los ojos porque es la parte que nos queda en esta posibilidad de encontrarnos con los demás. Recientemente escuché a alguien que decía, si ahora el traer el cubrebocas, el tener que aislarnos de los demás, el confinamiento, tiene un saldo de descubrir a los otros como enemigos, habremos pasado de ignorarlos, como sucedía hace unos meses en una sociedad secularizada, individualista, hedonista, utilitarista, donde tal vez los otros estaban solo ahí en tanto que me eran útiles o que me eran convenientes, pero habremos pasado a algo peor que eso, que no imaginábamos que podría ser peor, que es a que no existan o a desear que no existan, porque basta con que alguien estornude en un transporte público que lo fulmina el resto de los participantes para desear que no estuviera ahí, porque se me ha convertido en un enemigo, porque amenaza mi seguridad. Y si este es el saldo del aislamiento, habremos perdido la oportunidad más grande, que es encontrarnos con el otro a través de esa mirada que nos permite descubrir el misterio que hay en él, el misterio que Dios nos regala en el otro, porque no es casualidad, es providencia con quienes nos topamos cada día, con el que cuida la puerta, con el que limpia un lugar donde pasamos. No nos cruzamos con él por casualidad, sino providencialmente hay una posibilidad de encuentro y de asombro en esa persona con la que nos encontramos. Por eso, en el título de este congreso y en esta modalidad virtual que además nos desafía a seguir buscando la manera de encontrarnos unos con otros, despierta ya. Me parece que la pandemia es una oportunidad que nos puede, por un lado, hacer perder esperanza, hacer perder entusiasmo, hacer perder fe y hacer perder de vista a los otros, o por el otro lado, si tomamos conciencia del momento que nos ha tocado vivir, nos permite recuperar el sentido de nuestra vida, vivir con un sentido de eternidad, confiarnos en esa vida plena que nos espera después de esta, transitando en esta con toda alegría, con todo cuidado, pero con una esperanza que nos permita hacerla fecunda, intensa, alegre, que nos permita administrar el tiempo poniendo lo importante en donde va y dejando todo lo que es aleatorio, accidental, ocioso o hasta una pérdida de tiempo fuera de ese espacio que es donde Dios, en donde nos podemos realizar plenamente y conjugar, como ya decía, nuestra única posibilidad de ser plenamente humanos, que es el amor. Y nos permite la posibilidad del encuentro, el descubrimiento del misterio del otro que se da en la mirada, que se encuentra en la mirada del otro. Por eso cuando pensaba en cómo llamarle a este espacio de diálogo, una sociedad de rostros encubiertos, que no solo es pagana, sino secular, hedonista, individualista, creo que estos meses y lo que se alarguen son una oportunidad para sumarnos a ese poema que ha circulado mucho en algún video, en las redes sociales, y que dice, al que me sumo, cuando la tormenta pase, y cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado, tal vez con un sentido de vida más claro, con una conciencia de eternidad,
con una capacidad de vivir y amar en el tiempo presente y con una disposición a donar nuestro propio ser a los otros en una posibilidad de encuentro, que es la realización del hombre en encontrarse, lo que nos hace imagen y semejanza de Dios mismo, encontrar el misterio de Dios en el otro. Así que yo quiero invitarlos a despertar en este tiempo tan desafiante que puede amenazar con hacernos sentir frustrados, desesperanzados, cansados, y que pongamos un poco de estas reflexiones en el día a día para que sea un tiempo de escuela, de entrenamiento, de gimnasio interior, de gimnasio espiritual, de escuela de vida, de escuela de crecimiento interior, y que aún aprovechando, no solo cuando termine, no solo cuando la tormenta pase, sino cuando la tormenta está en plena lluvia, que podamos decir, no es que me quiera librar de ella, sino quiero cantar bajo la lluvia. Así que la invitación es esa, y no sé si con esto hay alguna pregunta. Sí, gracias. Soy Jorge González de la Fundación Rescatando el Amor y conozco a Oli desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto que me hayan dado la oportunidad aquí de tener esta reflexión con ella. Lo que ella nos ha presentado ha sido de verdad extraordinario, una reflexión muy ad hoc a lo que estamos viviendo y sobre todo que pues a veces pensamos que estamos al final de esta situación y la realidad es de que no sabemos si estamos a la mitad o estamos incluso iniciando una segunda etapa. En fin, creo que es una reflexión muy importante para todos nosotros. Y sobre todo me gustó mucho el enfoque que le dio Oli de ver todo esto como una oportunidad de renacer, de reproyectar nuestras vidas e incluso no solamente para cuando esto termine, sino iniciar este proceso desde ahora. Yo te pregunto, Olivia, ¿cuáles serían los principales obstáculos que tú verías para que realmente nosotros y la gente en general pudiéramos aprovechar esta aparente tragedia para darle un sentido positivo y darle la vuelta y pues que realmente sea una experiencia que transforme el resto de nuestras vidas? Pues me alegra mucho tu pregunta, Coco, porque efectivamente hay obstáculos interiores y exteriores, pero creo que hoy el más potente somos nosotros mismos, es la actitud que cada día decidamos adoptar. Ese es el obstáculo más grande, porque si nosotros somos testigos, somos capaces de contagiar a otros, de que vivimos esto con confianza, si no vamos por ahí eh, siendo aves de mal agüero, si vamos poniendo una palabra, porque la vivimos, porque hondamente estamos tratando de encontrar en este tiempo la bendición que puede traer para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo como personas y como humanidad, entonces las cosas van a cambiar un poco. Yo solo te cuento que los últimos días he tenido oportunidad de subirme a varios taxis y es impresionante que la expresión de todo chofer, y no generalizo, pero los que me han tocado, todos es un desánimo y es una desolación y es un desconcierto, es una vida sin Dios. Y si nosotros somos capaces de dar una palabra de aliento, de ver el lado positivo, de animar, porque seguramente están golpeados porque económicamente el trabajo, la merma, etcétera. O sea, objetivamente hay adversidad. Pero si somos capaces de ser testigos, y digo testigos porque quiero decir que no sea de dientes para afuera, sino que nuestra actitud contagie la confianza en nosotros y en los otros como una humanidad que va a salir renacida de esto, entonces habremos cambiado un poquito nuestro entorno. Así que yo creo que lo más importante es nosotros mismos tener una actitud de fe, de esperanza, que se tiene que ir alimentando porque no se va a dar por sí misma, sino que hay que trabajarla y alimentarla y luego ir tratando de contagiarla, impermeabilizarnos a todas estas expresiones que pueden venir del exterior y que nos desaniman y que, uy, bueno, pues sí, otra vez y aquí encerrados y tal,
porque eso pues es como el amor del cristiano, se contagia porque se vive, ¿no? Se contagia entonces yo creo que ese es uno de los obstáculos primeros. Y segundo, podría decir que los medios de comunicación, pero lo mismo han sido en este tiempo el espacio propicio para el reencuentro. Así que en sí mismos no los puedo calificar de enemigos. Claro, si te pasas en Twitter, si ves las noticias y se vuelve un alimento para la desolación, pues claro que ahí hay mucho material para sentirse desanimado, pero es el manejo que le damos, ¿no? Pero lo mismo hemos visto bodas en las que han participado personas de diferentes continentes que gracias a la tecnología se han podido ser presentes en un momento en el que parecía imposible hacer una cosa así o reuniones familiares como que se dan cada domingo la cita con los primos y tíos que se reúnen en la plataforma para comentar, para ponerse al día, etcétera, que a lo mejor son familias que no se veían en meses o en años. Así que no creo que está la adversidad en los medios, desde luego, y en el exterior, sino en cómo nos impermeabilizamos a esos influjos, ¿no? de falta de ilusión y de esperanza, y cómo los utilizamos. Y si me estoy llenando de información que me hace sentirme desolado y que no hay salida, como alguna vez me dijo alguien, no veas al mal a los ojos, porque entonces te sentirás vencido. Entonces tiene que cambiar, ¿no? Y decir, esto no me está haciendo bien. Sí. Sí. Tú hablas mucho de como antídoto, como respuesta a esta situación tan tremenda y tan dramática, pues el crecer en fe y esperanza, ¿no? Y pues para crecer en fe y esperanza, como tú dices, de alguna forma hay que aislarnos de toda esta mar de información negativa. Y yo creo que también este confinamiento o este mayor tiempo debe ser una oportunidad única para ese encuentro, pero ese encuentro con Dios, ¿no? De alguna forma, pues Él es realmente el único que puede dar un sentido pleno a todo lo que estamos viviendo y puede dar un cauce en nuestras vidas que tenga esa proyección de libertad, de confianza, de fe, de seguridad. ¿Cómo aprovechar este momento de verdad para crecer en fe y esperanza, Oli? Pues yo creo que tú lo has dicho muy bien. Dios es la fuente de donde vamos a nutrirnos de una esperanza que no puede venir de nuestra propia fragilidad. Tiene que venir de la confianza en un Dios que tiene todo previsto, que no nos suelta de su mano y que aún en una situación adversa, Él nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y hice referencia a esa noche ¿no? Donde el Papa nos dio un mensaje de esperanza, porque el ambiente, no sé si recuerdan, el ambiente que rodeaba el momento era completamente desolador. Una plaza de San Pedro oscura, vacía, lluviosa, el Papa con sus años caminando solo. Bueno, si la viéramos objetivamente, era una imagen desoladora. Y sin embargo, su mensaje estuvo lleno de esperanza. Y estuvo lleno de esperanza porque hizo alusión a los apóstoles cuando iban en la barca con Jesús, ¿no? En medio de la tormenta. Y empezaron a llenarse de miedo. Y lo cuestionaban y lo despertaban. Y él decía, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Si estoy yo aquí, ¿no? Está todo bajo control. Incluso, pues nos puede pedir caminar en las aguas y eso sería posible si no quitamos los ojos del maestro, ¿no? Entonces, la relación con Dios es la fuente de la gratitud, de la serenidad, de la paz, de la fe, de la oración, de la confianza, esa es la única fuente. Y luego nos ha prestado el espacio del hogar, de estar rodeado ¿no? De a lo mejor de unos cuantos de los que somos, y nos ha despojado de muchas actividades que siempre nos sacan de esa realidad. Y yo creo que también es un tiempo muy rico para alimentarnos
de, de esa fe, de esperanza y del amor de los nuestros, porque yo les confieso que 2 de los meses que hemos vivido tuve que cambiar totalmente los planes y estar en un lugar donde no pensaba estar. Y fueron 2 meses que le agradezco a Dios infinitamente, porque nunca hubiera soñado con tener todo ese tiempo para contemplar, para abrazar, para convivir con personas a las que doy por sentado que están siempre ahí. Entonces, yo creo que, por un lado, para no alargarme, creo que Dios tiene que ser la fuente de nuestra fe y de nuestra esperanza, y la condición en la que nos ha puesto tiene que ser la fuente de la experiencia del amor, del cual tenemos que ser testigos para inundar al mundo de una nueva posibilidad, que es esta, ¿no? La actitud del cristiano. Ahorita que hablabas de miradas, me vino a la mente esa imagen preciosa, muy poderosa de la película de la Pasión, en el cual Cristo, en el culmen, cargando con su cruz, ve a su madre y su madre también lo ve a él. Intercambian miradas y justo en ese momento donde todo parecía perdido, Mel Gibson introduce la frase esa: yo puedo hacer todas las cosas nuevas, ¿no? Entonces, cuando todo parece a veces perdido, cuando sin embargo sabemos con la fe y esperanza de la que tú nos hablas, pues que Él puede hacer todas las cosas nuevas. Y yo creo que es la actitud con la que tenemos que vivir esto, recordárnoslo todos los días, renovarlo en nuestra oración todos los días, de que aún de esta situación tan negativa, pues hemos visto y todos hemos experimentado también cosas muy positivas, como la que tú nos compartías de esa experiencia de convivencia íntima con seres a los que quieres, y que quizás la vida vertiginosa que llevábamos antes nos impedía, ¿no? Entonces, pues de verdad, creo que es toda la reflexión que tú nos haces es nuevamente una oportunidad, es la palabra con la que me quedo, una gran oportunidad para tanto nosotros como nuestro entorno, como tú lo decías, de la gente con los que a lo mejor tenemos un encuentro casual, como puede ser un taxista, de verdad transmitir esa confianza en Dios y ese espíritu positivo, y si me atrevo a decir incluso esa alegría profunda del corazón, alegría cristiana, para que pues seamos ahora sí que literal la luz del mundo y la sal de la tierra a la que nos ha invitado Cristo mismo en su evangelio, ¿no? Exactamente, yo creo que luz del mundo y sal de la tierra, y qué mejor que una crisis de este tamaño para probar que lo somos, ¿no? O que queremos serlo con la gracia de Dios. Pues sí, esperemos que este 2020 sea un parteaguas para la humanidad y que la mayoría sepamos aprovechar, que sacar lo mejor de esta adversidad. Aquí es donde realmente nos probamos, los hombres y las mujeres, en el crisol de las pruebas para sacar lo mejor de nosotros. Y quería agradecerte, Oli, la verdad, el tiempo que le has dedicado a preparar esto y regalado aquí a la Fundación Rescatando el Amor para participar en este segundo congreso, que no pudo ser presencial, pero será virtual y seguramente con muchos frutos. Gracias, gracias a ustedes. A mí, Oli, me gustaría como preguntarte, eh, ¿cómo encontrar el sentido en una sociedad líquida, como que tú eres experta en eso, que todo lo vemos ya light, ¿no? En nuestras relaciones, las personas, ya todos son enemigos, hasta los de nuestra familia, porque se enfermaron, porque pueden ser propensos a esta pandemia. En una sociedad líquida en donde, ¿cómo le agarramos el sentido si ni siquiera en la adversidad a veces o en los problemas o en las catástrofes invocamos a Dios? Fíjate qué fenómeno tan... Antes, cuando había un terremoto, había un huracán, México es especialista en tener solidaridad y tiene solidaridad con la gente y va y la ayuda y todo. Pero Dios es el gran ausente de nuestra sociedad. Es el gran ausente de lo bueno y de lo malo. El gran ausente, o sea, o si no, es el culpable de lo malo. Entonces, ¿tú qué dirías a esta búsqueda del sentido en donde hemos hecho a Dios a un lado? ¿Cómo reubicamos a Dios en nuestras vidas?
dándole sentido a lo que nos está pasando porque Dios está interviniendo en nuestras vidas también. ¿Qué dirías, Oli? Pues mira, yo creo que un primer paso para encontrar a Dios, que como decía hace un rato, en esta dimensión del encuentro, Dios es el misterio oculto en el otro, ¿no? Oculto ahí porque Él ha querido habitar ahí como habita en mí, como para donarse al otro. Entonces, el primer paso para romper esa inercia con la que al otro no lo vemos como misterio, sino como enemigo, como adversario, como posible, ¿no? Como una amenaza. Lo primero es empatizar, es aprender a empatizar. Y cuando me viene ese pensamiento de que el otro ya le estoy juzgando, le estoy poniendo una etiqueta, ya le puse un apodo, ya me estoy imaginando que es culpable de tal y cual, o cuando viene toda esa tendencia, tengo que hacer un esfuerzo por pensar en el otro, por ponerme en sus zapatos y empatizar. Y decir, no sé qué trae en el corazón, no sé si va corriendo sin fijarse y me golpeó con la bolsa porque ha recibido una mala noticia. O sea, nosotros tenemos que ablandar esa posición con la que rompemos con el otro antes de encontrarlo. Y esa posición con la que rompemos nos impide encontrar al otro y por lo tanto encontrar a Dios. Y lo primero para hacer eso es empatizar. Y entonces ponerle nombre a todos los otros como si fuera un ser querido, al que le disculparíamos por default muchas de las cosas que no le disculpamos a cualquier persona. O incluso pensar si fuera yo mismo, ¿no? Yo también soy digno de ser perdonado por las cosas que hago y quisiera que otros me vieran con misericordia. Entonces, cuando empatizamos se suaviza el canal de la mirada. Y entonces en esa posición, ya no de verte de arriba abajo, ya no de verte con juicio a través de unos lentes que están empañados y que me hacen prejuzgar y sentirme ocupar el lugar de Dios y poder decir de tu vida y juzgarla y darte el veredicto de bueno o malo, sino cuando ya hemos bajado esa armadura y cuando nos ponemos a la altura del otro porque hemos empatizado y nos hemos tomado el riesgo, es un riesgo, el riesgo de encontrarnos con el otro en la misma posibilidad de vulnerabilidad y riqueza, entonces la mirada se vuelve transparente y podemos encontrar el misterio del otro. Simplemente te cuento una anécdota de cómo se saluda una tribu, ¿no? Que quiere hacer siempre presente el don del otro. Y entonces esa tribu son la tribu Zulu, que cuando se ven, ¿no? Se encuentran físicamente uno a otro en la calle, no se dicen nada, se miran a los ojos y solamente si se encuentran, si se da esta conexión, pero no estoy hablando de una conexión mágica, sino estoy hablando del don de sí mismo, entonces uno contesta, aquí estoy. Y el otro contesta, ahora te veo. Y el saludo es, ahora te veo, aquí estoy. Y es tan honesto que si no lograron romper las barreras de sus prejuicios y de su falta de empatía, no se dice nada y se siguen de largo. Y yo digo, ¿con cuántas personas que pasamos en el día le pudiéramos decir, ahora te veo? Ahora te veo y puedo suponer tu sufrimiento, puedo suponer tus anhelos, o quisiera conocerlos, porque no los puedo adivinar, pero ahora te veo. Para que el otro contestara, no literalmente, pero contestara, aquí estoy. Y una vez que esas miradas se cruzan en esa disponibilidad de donarse, entonces vemos a Dios, porque Dios está en el otro y está en mí. Y por eso nos ha hecho uno a otro un don de nosotros mismos para el otro. Y eso es el amor, el donarse a uno mismo. Entonces, la mirada es el vehículo. Si la aprendemos a domar, si me permite la expresión, a entrenar, entonces será el vehículo que nos abre al misterio. Y el misterio es Dios.
Es que pues, seguiremos las palabras del apóstol que dice, si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Porque si a Dios que no lo ves, dices que lo amas y a tu hermano que ves, no lo amas, pues mientes. Y eso es muy importante que lo entendamos, que nosotros no podemos conocer a Dios y no podemos amar a Dios si no conocemos y amamos a nuestros hermanos, porque cada persona es un don. No podemos ir por la vida descalificando a los demás. Este es un tonto, este es un ignorante, a este no aguanto que me escriba, este no lo quiero ver, este me puede pegar el COVID, este no se pone el cubrebocas y vamos descalificando a todas las personas sin darnos cuenta que cuando descalificamos al hermano, nos descalificamos a nosotros mismos, pero principalmente descalificamos a Dios. ¿Qué piensas, Olivia? Pues efectivamente es un proceso de deterioro eh, que nos va llevando a la posición de estar completamente solos, ¿no? Se le llama la sociedad de la desvinculación, esta posición en la que voy rompiendo con los otros porque los veo como enemigos, como amenazas, porque me lleno de soberbia y creo que tengo la posibilidad de juzgarlos, de entenderlos, de colocarlos aquí y allá. Y entonces nos vamos desvinculando, vamos rompiendo con la posibilidad del otro, que es el camino exactamente contrario a la invitación de la plenitud del amor, que es el don de uno mismo. Entonces, si nosotros tenemos, no rompemos con esta inercia de desvincularnos de los demás, acabaremos solos y angustiados. No hay otro derrotero. Ese es lo único que queda, quedar solo y angustiado. Por eso la invitación es, y se insiste en el Evangelio, ve y arregla tus cosas con tu hermano si tienes alguna, ¿no? Algo que hablar con ellos antes de que vengas aquí a hacer una ofrenda. Es decir, siempre nos remite al otro, a empatizar con el otro, a encontrar el misterio en el otro, porque solo ahí se da la experiencia del amor, que es la experiencia de Dios. Por eso somos seres, Dios mismo es una relación, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es una relación de amor, ¿no? Entonces creo que si no, solo hay dos caminos, no se puede permanecer neutro. O nos encontramos con los otros o acabaremos desvinculados, solos, en angustia y desolación. Pues muy interesante, Olivia. Yo no sé si tengas algo más que agregar, Coco, que nos puedas ayudar o algo más que agregar, Olivia, que quieras tú agregar a nuestro público que nos ve y escucha. Oh, adelante, yo creo que nos quedamos con muchísimos puntos muy interesantes, como tú dices, para reflexionar y sobre todo para poner en práctica. Creo que es un buen momento para este acto y para una reflexión profunda y que nos ayude a vivir en este presente que, como digo, que tenemos ahora, no es tan fácil planear o casi imposible planear hacia más adelante, pues apreciar el momento presente y utilizarlo lo mejor posible. Pues sí, la invitación es a que aprovechemos esto que nos ha tocado vivir, es lo que hay, y es una oportunidad hermosa, hermosa, para dejar de ser una sociedad líquida, una sociedad de rostros encubiertos, a pesar de que vayamos encubiertos, que seamos una sociedad abierta al misterio de la mirada del don de los demás. Muchísimas gracias, Olivia, por haber estado con nosotros, rescatando el amor en este congreso virtual, Despierta Ya. Pues nos dejaste muchísima tarea y mucho que reflexionar, como dice Coco. Te agradecemos tu participación y esperamos muy pronto tener la oportunidad de volver a compartir contigo todo este conocimiento que tú tienes en las relaciones interpersonales y que nos ayudan a despertar ya. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.